Siempre me pasa lo mismo con Carlos González Guerra, porque además de ser un hombre de una sólida formación, es un expositor brillante, como acaban de ver, y además como secretario tiene una función muy compleja, que es la de lograr convergencia en el diálogo, en la discusión, en los reclamos que están a cargo del área específica del ministerio que él comanda, de manera que es un mérito particular el de Carlos. Yo celebro que esté en la comisión y la verdad que es muy poco lo que yo podría agregar, porque la verdad que he hecho una presentación muy exhaustiva. Me anotaba algunas cosas, pero cada cosa que me iba anotando vos las ibas cubriendo al minuto siguiente, con lo cual va a ser difícil que pueda decir algo. No, la estructura de la parte especial. No, sí, yo creo que hay una ventaja, no sé si comparativa, pero esta comisión está compuesta por actores y con rodaje, ¿no?, dentro del sistema penal, de distintas áreas y perspectivas y funciones, lo cual enriquece la discusión por la praxis y este es un saber práctico en el sentido aristotélico del término, de manera que como saber orientado a la acción, la discusión penal siempre tiene que salirse de ese corsé académico y demasiado teórico muchas veces, ¿no?, que ha asignado el fracaso de muchos proyectos anteriores. La verdad, yo pensaba, mientras hablaba, me acordaba o recordaba que esta especie de composición polifónica que tiene la discusión de los miércoles en particular, porque además de los miércoles nos hemos juntado en otros ámbitos, en otros días y en otros sitios, tratando de hacerlo además muy federal, ¿no?, muy amplio desde la discusión, desde ofrecimiento de espacios a actores que generalmente no son escuchados, porque una de las prevenciones primeras, cuando comenzamos a trabajar, era desencorsetarse del síndrome, digamos, de Plaza Lavalle, ¿no?, que no sea un código para la capital federal o un código para la problemática de la ciudad de Buenos Aires, que es de donde generalmente se piensan todos estos problemas, sino que habría y hay y escuchamos permanentemente otras voces, otros requerimientos, otras inquietudes que, insisto, enriquecen la discusión, sobre todo porque no hay, o si la hay, nos las hemos sacudido a estas especies de dictaduras intelectuales con las cuales uno va pertrechado ex ante a discutir él me mira porque yo les critico a los gallegos que nos traen generalmente desde su ámbito de actuación académica, y lo digo en broma, pero en general la idea es esa, diversificar, jugar con los conceptos en el sentido más filosófico del término, y de esa manera llegar, casi diría por decantación y por consenso, más que por imposición o por votación de mayorías, a las soluciones, que no es fácil, pero hemos avanzado mucho en ese sentido. O sea, no hay dictaduras intelectuales, hay una diversidad de criterios y de procedencias, y hay generosidad. Creo que hay mucha generosidad en el tratamiento de las cuestiones, sin que nadie crea o se crea dueño de una verdad en estos temas. Creo que Carlos lo mencionó. A mí me pareció, yo no sé si fue una decisión política ex ante, tomada antes del funcionamiento de la comisión, pero esta opción por el Codicem, por la sistematización de toda la discusión penal en el ámbito del código, dejando de lado lo que serían lo que algunos llaman en derecho comparado subsistemas o microsistemas de tutela penal integrada, es decir, que esta miríada de leyes, un código que contenga las disposiciones generales básicas y fundamentales y algunos delitos de dominio materiales digamos, conocidos, y después dejar que el legislador reasigne o asigne una competencia específica, un tratamiento procesal específico, una descripción tipológica específica y hasta un
sistema de ejecución específico, como es el caso, por ejemplo, de los delitos contra la integridad sexual en los casos de Italia o Francia, que tienen un subsistema que engloba todo, como una unidad sellada. Esa opción metodológica fue descartada ab inicio y, como dijo Carlos, vamos a tener un código prácticamente del doble o poco menos del articulado que hoy tiene el código de Rodolfo Moreno, ¿no? Y el código vigente. Cuando mencionó Carlos la idea de que fuera un código factible, posible, se refirió implícitamente, creo yo, a evitar el mensaje simbólico de la legislación penal, ¿no? Que proclama soluciones que luego la realidad no contempla o no genera. Hay una clara pérdida de racionalidad en el sistema del código vigente. Si un código que ha sufrido 900 reformas no puede dar una respuesta adecuada a los desafíos de la criminalidad actual. O sea, ha perdido racionalidad y sistematicidad, sobre todo en la proporcionalidad de las penas. Porque uno de los descubrimientos, en mi caso particular, más sorprendentes fue esta cantidad enorme de leyes especiales, a veces redactadas por especialistas que no contemplaban con demasiado respeto los principios básicos del derecho penal. Entonces, en una ley especial, no penal, pero con cláusulas penales, aparecían penas absolutamente disparatadas, en algunos casos por bajas o por altas. La armonización, la compatibilización, la compilación de todas las leyes especiales, su actualización y su puesta en obra, en un texto ordenado, adecuado a los bienes jurídicos o a los títulos que en cada caso correspondían, les puedo asegurar que fue una tarea sumamente compleja, titánica y esforzada, y de descubrimiento, porque no solo era descubrir la ley, entender su sentido y alcance, sino además armonizarla dentro de un contexto que había variado, ¿no? Porque ya a los títulos tradicionales se le sumaron un montón de otros que contemplan afectaciones particulares ya no solo de valores ideales del orden social, que es el concepto tradicional de bien jurídico, sino también que protegen o favorecen el cumplimiento de programas políticos del Estado. Es decir, como diría algún autor italiano, ya no son bienes como valores, sino además funciones. Y tanto bienes como funciones aparecen necesitados o requeridas, según se trate del modo de la conducta que los afecta, de una descripción particular. Me preguntaban hace unos días si este código era disruptivo en relación a los paradigmas que signaron los proyectos y el propio código vigente. Digo, primero pongámonos de acuerdo qué concepto de paradigma utilizamos, porque en todo caso, quizá con una categoría más moderna, diría yo que paradigma es aquel marco discursivo que fija hacia adentro los límites de una discusión y que determina a través de la adopción de determinados mecanismos, discursos, dispositivos, normalizaciones, diría Foucault, y posteriores normativizaciones, un determinado esquema de relaciones básicamente de poder y de jerarquización entre los actores. Y yo diría que en ese sentido no hay una ruptura del paradigma. Seguimos siendo, o sigue siendo un código que responde a un programa político-criminal que está implicado, entrañado en los dispositivos básicos de la Constitución Nacional. En ese sentido no creo que haya un cambio paradigmático. Lo que sí hay, y voy a citarte a un maestro tuyo, a Jesús Silva Sánchez, cuando haciendo una especie de parangón o de comparación entre el Código Español o el derrotero que siguió la Reforma Española y el nuestro, decía, hay ciertas analogías que en algunos casos para él eran preocupantes. Hablaba de hiperreactividad. O sea, es un derecho penal, un código penal que aumenta la reacción penal en términos de escalas penales, de figuras nuevas,
yo no quiero hablar de inflación penal, pero en rigor de verdad hay una ampliación del espectro y del espacio penalmente protegido. Hay figuras que no voy a desnudar ciertas intimidades de la comisión, pero que surgieron como imposiciones del momento en términos de protección penal que a mí realmente me sorprendieron, vinculados con nuevos sujetos o nuevas categorías. Me dice, pórtate bien, porque sabe que por ahí cuento alguna anécdota. Pero en verdad, esto sí, si bien implica una ruptura en términos de modelos o de esquemas, no es que se sustituya una lógica, como pasa en las crisis. No estamos en una crisis, estamos en un kairos, en un momento de gracia, digamos así, donde la legislación penal tiene que ser ayornada. Por eso a mí no me molesta cuando dicen que estamos haciendo un nuevo digesto. Me parece que hacer un nuevo digesto actual, factible, ayornado y que constituya una herramienta apta para digamos, consolidar las bases del bien común político, me parece muy valioso. No sé si sacaremos o proyectaremos un código que cambie, que rompa con todos los paradigmas. No creo que vaya a ser así. Lo que sí creo es que hay cierta plasticidad en la consideración de algunos institutos, ya sea porque se modifican esos institutos o porque se da cabida a otros nuevos. Y no solo instituciones, sino además sujetos. Carlos habló de las personas jurídicas y de los criterios de imputación que abastecerán la sanción de esas personas jurídicas, y del concepto de culpabilidad y del fundamento teórico de la defecto de organización o del vicariato. Y ahí estamos también en una discusión, y de las sanciones que son propias de estos nuevos sujetos. Pero no son solo sujetos ideales, aparecen emergentes que a partir de ciertas, sobre todo del abordaje que ha hecho de nuevas realidades, los tratados y convenios y documentos internacionales, han aparecido y reclaman no solo ser visibilizados, sino además ser objeto de tutela. Por ejemplo, en un sentido, objeto de tutela, y en otro sentido, objeto de mayor represión penal, ¿no? Por ejemplo, en este último sentido, la figura del terrorista es una emergencia novedosa dentro de un sistema penal que no lo contemplaba. Pero por otro lado están, y aunque no se lo designe con esa terminología, aparecen nuevos sujetos que están de algún modo en el límite entre la responsabilidad y la inimputabilidad, como es el caso de los vulnerables. Hemos discutido por ahí, y creo que no tuvimos solución al respecto, si por ejemplo, un caso bastante elocuente, que es el caso de las mulas. Hay legislaciones que contemplan a la mula, que generalmente digamos, desde el punto de vista del género, es más vulnerable porque es la que es mandada. Por ejemplo, una mujer que es mandada, que es enviada a arriesgar su integridad física, su libertad, etcétera, por un dealer que hoy por hoy tiene una misma amenaza penal en el abstracto que la que lo mandó. Es decir, los dos tienen. Y ahí aparecerían, y discutíamos si incorporar o no una causal que pudiera ser morigerante de la sanción en las figuras correspondientes o en la parte general. Entonces, tanto por el lado de la vulnerabilidad como por el lado de la mayor punibilidad, la Comisión ha recibido esta nueva demanda social, sobre todo desde la perspectiva del derecho internacional penal, de nuevas figuras. Y ahí Silva Sánchez decía, aparece otro signo distintivo de este derecho penal reactivo o hiperreactivo, que es la aparición de ciertos estereotipos que en general el Código actual no contempla, ¿no? Las figuras grupales, por ejemplo, el agresor sexual, identificado como un particular tipo, yo diría casi criminológico, el terrorista, y así. Entonces, de la misma manera que con los sujetos, también con ciertas instituciones. Yo hace poco utilicé una locución que me fue criticada por algún colega, me dijiste, te fuiste terminológicamente de mambo, porque
cuando rescaté un caso antiguo que en la Casación Federal que era de competencia ordinaria, pero que tenía que ver con la novedosa colisión de principios entre institutos tradicionales como la prescripción y el reclamo de nuevos valores emergentes, por ejemplo, instalados a partir de la Convención Internacional de Defensa de los Derechos del Niño, etc. Se trataba de una causa, igual perdí en la votación, pero se trataba de una causa donde una menor, una chica que había denunciado con 18 años, ahora no porque está solucionado, pero antes de esto, se había planteado la situación de quien había sido abusado a los 6 años, la madre por distintos motivos no ha hecho la denuncia, lo ocultó, era su representante legal y cuando cumple 18 hace la denuncia contra el presunto abusador y la justicia en primera y segunda instancia le dice, mire, está prescripto. Cuando llega a casación con recurso denegado por vía de una queja, me pareció importante tratar este nuevo escenario donde principios de raigambre muy consolidada en el ámbito del derecho penal, digamos de tradición penal liberal, colisionaban con nuevos valores de estos sujetos portadores de nuevos derechos reconocidos internacionalmente que ahora, como dijo Carlos, es menester considerar. El orden internacional es una fuente es un aporte importantísimo para la consideración de figuras vinculadas con esos delitos. Entonces, la expresión que yo utilicé fue que la prescripción, por lo menos en esos casos, había sufrido una degeneración operativa. Y es verdad, creo que hay una suerte de aplicación distorsiva, que se ha vuelto distorsiva, porque la realidad reclama otro tipo de soluciones. Y ahí aparecen discusiones muy interesantes, a veces insuperables porque hay que resolver y hay que expedirse. Carlos mencionó las PEC. Yo era partidario en un principio no de incorporar penas alternativas, sino sustituir la pena privativa de libertad en suspenso, a la que considero una pena simbólica, por verdaderas penas de ejecución comunitaria, PEC, que es un proyecto que trabajó el Ministerio de Justicia, con base y con referencia a antecedentes de derecho comparado, de suerte dispar, pero que en general habían sido una experiencia positiva. A veces el legislador, nosotros no lo somos en todo caso prelegisladores o juristas encargados de mostrarle al legislador cuáles son las opciones político-criminales más adecuadas, a veces tenemos la tendencia a creer que la ley debe incorporar toda la solución. Y entonces la ley se vuelve esclava de su propio monopolio. Y cuando creemos que la ley debe resolver todo, en realidad termina por no resolver nada. Es cierto, se adujeron contra la incorporación de este tema que no está, como dice Carlos, decidido definitivamente, pero que forma parte de la discusión. Es decir, ¿quién garantiza que las PEC, que las penas de ejecución comunitaria, sean de ejecución comunitaria, que tengan un control adecuado, que encuentren una correspondencia con las áreas del Estado que deben favorecer y deben acompañar ese proceso que es distinto a la de la pena inflictiva, la pena aflictiva? Bueno, lo mismo que el caso del 34 primero, que también se mencionó aquí. Hubo una discusión el otro día en la UBA, estuvimos justamente quienes somos expresiones de dos posiciones diferentes. La doctora Patricia Ciffer y en mi caso yo que propuse una modificación del concepto de incapaz por falta de comprensión de la culpabilidad, del inimputable, y trasladar y desplazar un concepto, una definición de raíz alienista, organicista, como era la del 34, como es la del 34 actual, que habla de alteración morbosa de las facultades, es decir, que remite necesariamente a una evidencia patológica para desestimar los causales que puedan llevar a la inimputabilidad, sin considerar que desde
vademecum de enfermedades psiquiátricas, del DSM-4 o el DSM-5 y los posteriores documentos que la psiquiatría maneja a partir del canon que establece la Organización Mundial de la Salud, hay muchísimos otros trastornos, transitorios o permanentes, que no tienen que ver con ninguna, o que no reconocen ninguna evidencia patológica. Y en consecuencia, y de algún modo para compasar la reforma con la constelación de leyes, empezando por la Ley de Salud Mental, nosotros proponíamos que el concepto mismo de inimputabilidad en ese ámbito cambie y se hable de padecimiento mental, que es el término empleado por la Ley de Salud Mental 26657. Entonces, en ese sentido me parece que si bien el paradigma no cambia, si bien es un código reactivo, si bien aumenta la represión penal en términos no solo de afectación concreta, sino de adelantamiento de la tutela penal, porque hay muchos casos, el peligro como base de la imputación ya ha dejado de ser una excepción. Sí, en la mayoría de los delitos de peligro conocidos, sancionados, pero hay otras instancias donde los actos preparatorios no punibles, a veces, y esto es un problema de la Argentina en general, surgen de los documentos internacionales y la Argentina se compromete al suscribirlos a trasladarlos casi automáticamente a la legislación local. Y esto origina muchos problemas, porque no solo por la inasibilidad de algunas definiciones que son incompatibles con el principio de legalidad, ¿no? Ya con el terrorismo tenemos un problema importante. Imagínense con los actos preparatorios vinculados con el terrorismo. Reclutamiento, adoctrinamiento, toda la cuestión del ciberespacio vinculado a la cooptación, a la enseñanza o a la difusión de este tipo de ideologías, etc., ¿no? Entonces, o cuando se trata, por ejemplo, de delitos como lo que la OCDE instaló a partir de la recepción de los tratados que firmó con la Argentina y que son actualmente de imposible persecución penal porque no existe el principio que abastezca esa persecución. Ese es un aspecto importante de la reforma, que no solo incorpora los principios de personalidad activa y pasiva, sino además el principio de humanidad, el principio universal de humanidad, que convierte a la Argentina en un país donde donde se vuelve operativo el principio del aut dedere aut judicare, es decir, donde se detiene, se juzga. De ahí que Patricia Llerena me decía el otro día, pues yo le decía, ¿por qué vamos a incorporar el delito de apartheid? Digo, si nosotros acá no tenemos... Y me dice, porque por el principio de humanidad, el principio universal, puede ser que tengamos que juzgar eventualmente a un sujeto que esté imputado por alguna, o vinculado a alguna de las expresiones que constituyen la apartheid, que ustedes saben tienen un componente étnico, de limpieza étnica, racial, etc. ¿Ya estoy? Bueno. ¿Qué más? ¿Por qué digo? Por lo del terrorismo. Yo, en relación a esto y al Tratado de Roma, había originariamente propuesto la supresión de la perpetuidad como tal. No fui demasiado convincente y la perpetuidad, como dijo Carlos, se mantiene. Pero se mantiene con un techo temporal, porque el problema era establecer o dirimir un problema que hoy existe con la sanción del artículo 14 y que originó un agujero negro donde determinados sujetos están fuera de todo cálculo temporal. Y es el día de hoy que salimos de taquito diciendo que no hay agravio actual cuando alguien viene y dice, yo quiero saber, yo soy multireincidente o autor de alguno de los 7 delitos que están en el 14, quiero saber cuál es la si va a salir a los 50, 70 o a los 90 años. O cuando el fiscal dice, yo pedí perpetua y ustedes me condenaron a tantos años. Quiero saber si tengo recurso. Porque yo puedo recurrir cuando me imponen menos de la mitad de la pena que yo solicité. Y acá no sé cuánto es la mitad de la perpetua. Me parece bien que nosotros nos salimos de
de las posiciones tradicionales, en general, que tienen que ver con los 30 años del Tratado de Roma o con la máxima de la especie penal, de la especie de pena prevista en los delitos del viejo código, etcétera. E inauguramos estas modalidades que mencionó, que describió Carlos, y estamos en el estudio de estas posterioridades, digamos, de estas eventualidades agravatorias, cuya naturaleza, para decirlo de algún modo, es bastante difusa y anfibológica, porque se trata de la expresión de, como dicen los franceses, la detención en seguridad, ¿no? La detención en sûreté, que es una medida de seguridad administrativa con un acompañamiento, un seguimiento sociojudicial, una especie de parole board que puede seguir hasta 15 años de prisión. Y que creo que no ha tenido reproche, por lo menos en el ámbito de la Corte Europea de Derechos Humanos, o la prisión permanente revisable, que sí ha tenido, pero dentro de la misma España, ¿no? Objeciones por su constitucionalidad. Lo cierto es que yo creo que podría establecerse alguna situación intermedia que implique con una garantía de revisión periódica, la contemplación de perfiles o de prognosis críticas de criminalidad a futuro para casos muy excepcionales. Y una última innovación que me parece que metodológicamente hace esta comisión, al principio resistida, muy discutida, pero finalmente yo diría que casi establecida, por lo menos a esta altura ya no se la discute, que es la incorporación de un libro tercero. Este va a ser un código con 3 libros. El libro primero, que es la parte general, con las instituciones clásicas que gobiernan la conducta, los extremos de la imputación penal. Un libro segundo que va a tratar de toda la tipología de delitos que conforman hoy la parte especial, pero dada su naturaleza y particular relevancia, va a existir o va a plantearse la necesidad de contar con un libro tercero que integre normas de parte general específicas para esos delitos cuando están dirigidos, ese sería el título, no sé si está definido de manera definitiva, pero en principio está planteado como un libro que contemple los delitos contra la humanidad y el orden internacional, que es hoy una miríada dispersa de leyes y de tratados que tienen una variopinta interpretación. La idea es unificar, contemplar allí el listado, el elenco de todos estos delitos macrosociales, que están precedidos por títulos que contemplan hoy por hoy toda el elenco que integra actualmente las leyes especiales, y algunos nuevos que no están, pero que empiezan a aparecer, delitos muy específicos, como los delitos en el ámbito deportivo. Yo cuando tuve que hacer un poco la relación, para que ustedes entiendan que hay un aspecto muy novedoso en toda esta tarea, yo dije, bueno, va a ser fácil este trabajo, vamos a analizar los delitos en el ámbito deportivo en general. Y bueno, voy a la ley de la Rúa, la ayornamos un poco, la modernizamos y listo. Ahí me entré a enterar que en el ámbito deportivo, o como consecuencia, o en relación con esa actividad, hay un montón de figuras, un montón de situaciones, muchas de las cuales deben ser recibidas en el ámbito penal y que no tienen que ver con la pura violencia, más allá de que la violencia particularmente de grupos delictivos identificables, como el caso de las barras bravas, más allá de eso aparecen otro tipo de combinaciones delictivas que tienen que ver con aspectos no necesariamente deportivos, entre comillas, como son, por ejemplo, la cuestión del doping, la cuestión de las apuestas, y del negocio gigantesco vinculado muchas veces con el lavado de dinero que tiene toda esa actividad. Entonces, 3 libros
Uno de ellos, el último, vinculado a los delitos contra la humanidad y el orden internacional, que me parece una novedad, me parece algo muy importante y que además esté, como la mayor parte de los códigos modernos, en un contexto único y regulado según las mismas pautas en general que para el resto de los delitos. Yo dejo acá y estoy